Tesalonicenses, la segunda epístola a los Tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 2, vamos a leer versículo 1 y 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Vamos a hacer oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, nos regocijamos como alguien que encuentra grandes despojos. Padre, oramos tus bendiciones sean sobre la enseñanza, la recepción de tu palabra, que tú, Señor, recibas la honra y la gloria, porque, Señor, tú eres el que has dado tu palabra y tu Espíritu, Señor, que nos ayuda para entender. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias por tu Hijo Jesús, por su muerte, Señor, en lugar de nosotros en la cruz del Calvario. En su nombre pedimos estas cosas. Amén. Se pueden sentar. Esta mañana vamos a titular nuestra enseñanza La aparición y revelación. Aparición y revelación. Estas palabras que les di son sinónimos. Nos hablan de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro, algunas que vamos a usar son ejemplos de cómo se usan en otras partes de la Biblia, ¿verdad? Son sinónimos que nos hablan de la venida del Señor. Esto es lo que hemos visto. Pablo escribe a los tesalonicenses porque algunos pensaban que el día del Señor, vamos a leer ahí en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, dice la venida de nuestro Señor, y luego al final de versículo 2 dice el día del Señor. Ahora, el día, en la versión inglés nos dice el día de Cristo. Son sinónimos. Claro, el sujeto de capítulo 2, versículo 1, es quien, el sustantivo es el Señor Jesucristo. Es el sujeto, es el tema. Y capítulo 2, versículo 2, al fin, el Señor es el Señor Jesucristo. Pero una vez más, hay algunos que dividen o diferencian entre el día de Cristo y el día del Señor. Así que haciendo este estudio, vamos a dejar que la palabra del Señor hable por sí misma. Vamos a ver, vamos a comparar, vamos a ver si hay diferencia en el día del Señor y el día de Cristo. Y al mismo tiempo vamos, al continuar el estudio de Tesalonicenses, ver qué nos dice Pablo acerca de cuándo, no necesariamente año, día, mes, porque es imposible. Eso está una vez más en las manos de nuestro Dios cuando venga el Señor Jesucristo. Pero pienso aquí que Pablo nos da, estimado, algo que va a suceder antes de ese día final. Por eso dice nadie os engañe. Algunos pensaban en la iglesia de Tesalónica que Jesucristo ya había regresado, preterismo. O que, estimados, la venida ya estaba ahí, ya había venido, que era inmediata. O sea que por eso algunos incluso habían dejado de trabajar, pensando, si ya vino, entonces ¿para qué seguir trabajando? O si va a venir mañana, pasado mañana, ¿para qué seguir? Eran ociosos. Y esto causaba que si estos tesalonicenses son creyentes, entonces si Cristo no vino, entonces ¿qué sucedió con nosotros? ¿Por qué estamos aquí todavía? Así que capítulo 2, versículo 1, dice,
la venida del Señor está unida con nuestra reunión con Él. Cuando Jesús venga, seremos reunidos con Él, una sinagoga, una reunión. Todo cristiano estará ahí cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Ahora hemos tomado la palabra, la primera palabra que hemos tomado es la palabra parusía o manifestación. Número 3952 en el Strong's. Y ahora quiero tomar un poco de tiempo esta mañana para darles otras escrituras, las cuales no tuvimos tiempo de estudiar la semana pasada. Y vamos primero al libro de Pedro, por favor. Recuerden, Epifanía quiere decir la manifestación, parusía, perdón, quiere decir la manifestación, la presencia de nuestro Señor. Vamos a Pedro. Una vez más, esta es la palabra parusía que vamos a estudiar primero, después vamos a Epifanía y después Apocalipsis, si hay tiempo. ¿Ok? En segunda de Pedro 1, ahora cuando vamos a ver estos pasajes en Pedro y en Juan, ¿ok? Hay otras dos palabras, las cuales las usa Pedro y también Juan. Y así que cuando hagamos ese estudio esta mañana, estos ejemplos de Pedro y Juan que les voy a dar, vamos a ver su relación con esta palabra que estamos estudiando, parusía. ¿Ok? Vamos, ahorita le explico. Vamos al texto. Segunda de Pedro 1:16 dice así. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahí en 2 de Pedro 1:16, la palabra venida se refiere a qué? A la primera manifestación, cuando una vez más vino el Señor la primera vez, su primer advenimiento. Pedro nos dice, no fueron mentiras, no fueron fábulas artificiosas, sino os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor. La palabra venida es parusía. Vamos a Pedro, segunda de Pedro 3, por favor. Y note aquí versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? De su advenimiento. ¿A qué se refiere? No al primero, sino a su advenimiento, la segunda venida. ¿Dónde está esa promesa? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ahora note claramente versículo 4, note cómo se asocia con versículo 10. El día del Señor vendrá. Una vez más, el contexto determina, ¿verdad?, a qué se refiere el día del Señor en versículo 10. La promesa de qué? De su advenimiento. Voy a leer versículo 10. Dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esa palabra vendrá, ¿ok? Les voy a dar tiempo, vendrá, es el número 2240 en Strong's, que significa estar presente o el ya llegó, el estar presente, según Taylor. Entonces aquí, una vez más, vamos a leerlo. El día del Señor estará presente o vendrá como ladrón en la noche, en el cual, note aquí lo que nos describe Pedro. Ese día
el día de su parucía, versículo 4, cuando venga el advenimiento del Señor, ¿qué va a suceder, Pedro? Note que Pedro no nos dice, va a haber un espacio, va a haber un milenio entre su primer advenimiento o supuestamente su venida en las nubes y el final, o al final de 7 años. No, Pedro una vez más dice versículo número 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual, note aquí, los cielos pasarán con gran estruendo. O sea que va a haber, estimado oyente, va a haber hechos fenomenales, notables, versículo 10, gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, no hay nada secreto. Va a ser notable. Así que cuando leemos versículo 10 y versículo número 4, notamos una vez más que no hay diferencia en su advenimiento y el día del Señor. Segunda de Pedro 3, versículo 12. Segunda de Pedro 3, 12. Esperando y apresurándoos para la venida, note aquí, ahora que es del día de quién, el día de Dios. El día de Dios es el día del Señor, es el día de avenimiento. Oh, estimado oyente, Pedro nos está confundiendo, o Pedro no tiene esto en orden, no, estimado oyente. Pedro nos está explicando exactamente lo que va a suceder y nos está definiendo, estimado, las frases. Versículo 12 dice, la venida de Dios, y note una vez más, como versículo 10 dice, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y aquí está la esperanza. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Cuando venga el Señor, estimado oyente, no van a habitar solamente cierto número en la tierra, los cuales al final van a batallar una vez más en la batalla final. Cuando venga el Señor será el fin, según las Escrituras. Ahora, no tengo todos los detalles, claro que no, nos lo sabemos. Ahora, primera de Juan 2, por favor. Primera de Juan 2. Hemos visto como aquí Pedro nos dice, el día del Señor vendrá. Ahora vamos a ver cómo Juan nos da otra palabra. Primera de Juan 2, 28. First John 2, 28. Escriban, por eso les dije, traigan lápiz, pluma, teléfono, etcétera, para grabar. Si es necesario ir y volver a repasar, repasemos estas escrituras, ¿ok? ¿Qué dice Juan? Primera de Juan 2, 28. Dice de esta manera. Dice, y ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, parucía, tengamos confianza, pero note aquí, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Aquí, una vez más, la primera palabra manifieste no es parucía, sino es fanero, número 5319. ¿Qué quiere decir eso, José? ¿Cuál es la diferencia aquí en manifestar y venir? No, claro que no hay diferencia, ¿verdad? Cuando alguien se manifiesta, ha venido, ha llegado, se ve la persona. Pero aquí Juan nos dice esto. Es la misma palabra que usa en primera de Juan 3, versículo 2.
Mirad cuál amor, dice primero versículo 1, nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Dice versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No es parucía, sino que, estimado oyente, lo que será, lo visible, lo que se conoce, aún no. Pero note aquí, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Dice, le veremos tal como Él es. La palabra fanero es algo que estaba encubierto, algo que se desconocía. Juan, no sé cómo vas a ser tú, ni cómo va a ser yo. Los hermanos en Cristo, no sé cómo van a ser ustedes, cómo vamos a ser, no sabemos. Pero esto sí sabemos, que cuando se manifieste, seremos igual que Él. Lo que dice Juan. Ahora, note aquí, Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Una sola vez, después el juicio. Así también, note aquí, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aquí está nuestra palabra. Y aparecerá. Y aparecerá. ¿Cuántas veces? How many times? ¿Cuántas veces? ¿Qué dice Juan? La segunda. Aparecerá la segunda. La primera y la segunda venida. Es todo. Cuando moró con nosotros, estimados oyentes, en su humillación, cuando el verbo tomó carne, y dice de esta manera Timoteo, grande es el misterio de la piedad, indiscutiblemente, Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Es la misma palabra, manifestado. 1 Timoteo 3:16, fue manifestado la primera vez. La segunda, Hebreos 9:28, aparecerá por segunda vez. Está establecido. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Aquí está para salvar a los que le esperan. Colosenses 3. Colosenses 3. Una vez más, son solamente escrituras. Colosenses 3 y 3 y 4. Colosenses 3. Voy a leer 3 y 4. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste. Colosenses 3, versículo 3. Note aquí. La segunda vez, su advenimiento, su parucía, su venida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Recuerde, esto quiere decir lo oculto será manifestado. Cuando Cristo se manifieste, dice, entonces vosotros también seréis
manifestados, note aquí, recuerden lo que dijo Juan, seremos como Él. Y aquí note, seréis manifestados con Él en gloria. En gloria. Versículo 5. Perdón, versículo 3. Me adelanté un poco, leí solamente versículo 4, pero versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Lo que quería usar ese texto porque en versículo 3 dice, está escondida, y luego en versículo 4, su manifestación. Bueno, ahora vamos a la segunda palabra, que es epifanía. Me gusta mucho esa palabra. ¿Qué quiere decir aparición? Vamos al texto de Segunda de Tesalonicenses. No podemos separar epifanía de parucía, de su venida y la gloriosa o el glorioso resplandor que acompañará su venida. El Hijo del Hombre dijo, como el relámpago surge del oriente y hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, su resplandor. Pablo en 2 de Tesalonicenses 2 y versículo 8, recuerden, vamos a estudiar este texto, nada más estamos estudiando palabras primero. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará. Amén. Con el espíritu de su boca y destruirá, o sea, amigos, lo consumirá y lo renderá sin eficacia. ¿Cómo? No batallando, estimado, no reuniendo millares y millares y millares de ejércitos para combatir contra este supuesto enemigo, el cual no puede vencer ni en la primera, ni en la segunda, ni al último. No, estimado oyente, la Biblia habla de Cristo, el cual ha vencido eficazmente al enemigo. Note aquí, versículo 8, destruirá a el anticristo. Note aquí, con la aparición, con el resplandor, con la brilleza de su venida. Primera de Timoteo 6, 14. Esa palabra, una vez más, en inglés dice brightness. En español es resplandor. En primera de Timoteo 6, 14, la palabra epifanía. Vamos a leer versículo 14, 1 Timoteo 6, 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta aquí está la palabra, la aparición, recuerden, es la palabra resplandor que hemos visto ahí en Tesalonicenses. Qué glorioso será ese día, estimado oyente. Claro que sí. El resplandor de su venida, el resplandor de su gloria. Para los que esperan, será un día glorioso, no para el impío, no para aquel que está sin Cristo. Pero lo que le esperan, note aquí, ¿qué es lo que va a mostrar su aparición? ¿Qué es lo que va a mostrar
su brilleza, su resplandor. Versículo 15 nos dice, la aparición de nuestro Señor Jesucristo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Sí, solo uno tiene este título. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando venga, según Apocalipsis, hablando una vez más en idioma apocalíptico sobre caballo blanco, con la espada aguda que procede de su boca, estimados oyentes, no una vez más, y le acompañan otros montados sobre caballos, pero no van a guerrear porque están vestidos de lino fino, blancos, vestiduras blancas. No van a guerrear porque Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, ya ha conquistado, ha vencido, estimados oyentes. Es el tema de Apocalipsis, el Cordero ha vencido, el Cordero ha prevalecido. Ahora, segunda de Timoteo 4, note aquí una vez más, en su gloriosa manifestación, en su resplandor, veremos a nuestro Rey. Tus ojos verán al Rey. Pero, estimado oyente, esta mañana quizás no conozcas al Señor Jesucristo. Bueno, algo también sucede cuando Él aparezca en su resplandor. ¿Cuál es eso? Vamos aquí a 2 Timoteo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Una vez más, note aquí, juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo? En su epifanía y en su reino. Versículo número 8, primera de Timoteo 4, 1, ahora versículo 8. No solo ese día, estimado oyente, el Señor juzgará a los vivos y a los muertos, se aparecerá, se manifestará y su reino, el reino glorioso. Estimados oyentes, ya estamos en el reino de Dios, pero aún no. La iglesia proclama las buenas nuevas del reino. El rey regresará. Trae una gloria al cual no podemos en palabras decir, cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni ha percibido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. La bienaventuranza de este reino es que ellos verán a Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados, estimado oyente, los que lloran, bienaventurados, no dice Jesús en ese sermón del monte. Pero note aquí, no solo nos dice Timoteo, habla a Timoteo que habrá este juicio de los vivos y los muertos y habla del glorioso reino, porque todo, estimado oyentes, en su templo habla de su reino. Tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuya es la alabanza, dice David. Pero también, estimado oyente, note aquí, en versículo 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿A cuál día se refiere? Versículo 1, su epifanía.
¿A cuál venida? Su advenimiento. Y no solo a mí, dice Pablo, a todos los que aman. No puede ser uno cristiano sin amar la venida del Señor. Right? No importa tu escatología, ahora no importa tu escatología. Lo importante es que el Señor viene. Aún así, dice Juan, ven, Señor, ven, ven. Segunda, Tito 2, pero no le estoy dando mucha explicación en estos textos porque aquí estaríamos hasta que nos hiciéramos muy, muy ancianitos, ¿ok? Nada más unas palabras sinónimos de la venida del Señor. Tito 2 y versículo 13. Aquí está algo más. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Y note aquí, la epifanía es algo glorioso, algo brillante, algo como cuando el sol brilla en su fulgor. Dice, oh man, look at it, mira aquí. La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es el día del Señor, es el día de Dios, es el día de Cristo, es el día de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la palabra aparición. Vamos, la última palabra, revelación. Número 602 en Strong's. La palabra revelación, claro, ustedes ya leen el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Quiere decir desvelar o revelar. Y vamos primero a segunda de Tesalonicenses 1. Vamos al texto primero, ¿verdad? ¿Dónde la usa Pablo? En segunda de Tesalonicenses 1, voy a leer 7 y 8. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 8. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposos cuando con nosotros, perdón. Oh, amen. Si me oyen decir, amen, y, ¿ves? Amen. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Es nuestra frase. Cuando se revele algo que estaba oculto, ahora va a ser claramente manifiesto. Danos reposo, descansar en esto. ¿Qué sucederá, Pablo? Dice versículo 8, note aquí una vez más. Esto va a suceder cuando se manifieste, cuando se revele nuestro Señor. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y note versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. No hay segunda oportunidad. Excluidos de la presencia del Señor, note aquí, y de la gloria de su poder. O sea, estimado oyente, si estás sin Cristo, no quieres nada que ver con el Señor, nada que ver con Cristo, se te otorgará. Se te dará tu deseo.
Y no por solo 40 minutos, 30 minutos, por la eternidad tendrás satisfacer de no querer y no tener a Dios, pero ay de ti, ay de ti. Versículo 10. Cuando venga en aquel día, note aquí versículo 10, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Versículo 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en su poder. Primera de Corintios 1, Primera de Corintios 1, Apocalipsis. Versículo 7. Dice aquí Pablo, 2 Corintios 1, 7. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la revelación. 1 Corintios 1:7. Esperando la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí una vez más habla de qué? Del día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8 al fin. El día de nuestro Señor Jesucristo es la manifestación, versículo 7, de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, el día de nuestro Señor Jesucristo, de versículo 8, es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta que venga ese día, la iglesia tendrá estos dones que nos ha dado el Señor hasta que Él regrese. Ahora, Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, una vez más, recuerden, este es Apocalipsis número 602 o número 601 en Strong's. Primera de Pedro 1:7. Ya vamos a concluir, no tengo mucho. Dice versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe. ¿Quién va a recibir la alabanza? La gloria. ¿Quién va a recibir la honra? Es Jesús. Es Jesús. ¿De quién? De nosotros. La fe es don de Dios. Él nos guarda, Él nos da la fe. Él nos corrige, Él nos guía. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Primera de Pedro 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En su revelación, la gracia que os traerá. No sé, no sé a qué se refiere Pedro, pero sé esto. Va a haber un gran gozo. Gran gozo. ¿Por qué? 1 Pedro 4, versículo 13. 1 Pedro 4, versículo 13. Quizás estés pasando por alguna prueba
¿Alguna cosa extraña? Versículo 13, ¿qué es la exhortación de Pedro? Primera de Pedro 4:13 dice, gozaos porque por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí está el para qué. ¿Para qué? Right? Cuando pasamos pruebas, decimos, ¿por qué? Bueno, aquí está el para qué. Vete aquí. Man. Para que también en la revelación, la misma palabra que hemos estudiado before, su manifestación, antes, perdón, para que también en la revelación de su gloria. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Eh, qué bonito es el español. I'm sorry, man. Qué bonito es. Wow. Claro, exceeding joy también se entiende, pero no solo es alegría, es gran alegría, gran alegría. Lucas 17 es el último texto. La próxima semana vamos a contemplar los últimos tres, los cuales ya hemos estudiado un poco, pero vamos a concluir esta mañana con Lucas 17 y voy a leer versículo 26 al 30. Lucas 17, 26, el último texto. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Recuerden, hemos estudiado el día del Señor, el día de Dios, el día de su aparición. Aquí se le denomina en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Ok? No te subraya esa frase. Underline that phrase. Los destruyó a todos. Los destruyó a todos. Versículo 30. Así será el día que el Hijo del Hombre se revele, se manifieste. Así que vemos dos aspectos de la venida del Señor, ¿verdad? El gozo, la corona. Pero una vez más, te recuerdo esta mañana, si recibes corona, no, si la recibes, va a caer a sus pies. Amén. Amén. Right? Amén. No, nadie. Nada, solo Él es digno. Pero va a haber ese gran gozo, ¿verdad? No solo estar para siempre en la presencia del Señor. Amén. Ya no va a haber, estimado oyente, no va a haber pecado. No va a haber pecado. No va a haber Satanás, no va a haber enemigo, no va a haber todo eso que nos quita de la presencia del Señor. No va a existir. Estaremos en la presencia. Qué gran gozo, estimado oyente. Oh, empezó la fiesta, dice Lucas. Pero al mismo tiempo, estimado oyente, el otro aspecto es la destrucción, y la destrucción no es aniquilación o exterminación de los creyentes. Dicen, oh, es que quiere decir que no va a haber, no van a estar conscientes. Te recuerdo las palabras de San Lucas 16. Te recuerdo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. No por una sola temporada, sino, estimados oyentes,
eternamente por perpetuidad. Así que esta mañana, si no conoces al Señor, no tomes a ligera estas. Una vez más, no hice mucho comentario para que las Escrituras hablaran por sí mismas. Y espero que hayas recibido algo esta mañana. Vamos a ponernos de pie.